Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo y estamos de regreso justo con Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Recordarles que este podcast se realiza con la intención de abonar a ciertos temas que Chiapas Paralelo tiene en su agenda. Entre ellos están los medioambientales, los sociales, los coyunturales, los culturales, todos estos que creemos en lo particular que pueden llegar a ser interesantes para nuestra audiencia, pues es muy importante. También recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ustedes buscan Inventario o Chiapas Paralelo y ahí seguramente les saldremos. El día de hoy pues vamos a hablar de una historia de vida de un personaje que la verdad es que definitivamente es un personaje, ¿no? Entonces estamos hablando de María Gloria Sánchez Gómez, expresidenta constitucional de Ochuc. Y bueno, vamos a hablar sobre su historia de vida. Además de que antes de entrar estábamos hablando de un tema muy interesante que eran sobre las leyendas urbanas, las leyendas que cuentan en Ochuc. Pero primero preguntarle, María Gloria, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Andrés, Ichaspati Balabotan, ta Lumalti Chiapas, Bojo Laval, te invitación para que anotic Chavaluk y Bojo Laval. La tierra y era la que cultivaba, además mi mamá es artesana. Sí, justo le iba a y preguntar. entonces y mi papá pues la verdad casi no teníamos mucho vínculo con él por su trabajo, porque él pues trabajaba en la selva en ese entonces. Claro, y de la gente de la ciudad, como le dicen. Mi impresión de la ciudad, pues yo lo veía que era muy, muy grande. Y yo recuerdo que cuando me trajo el autobús, porque en ese tiempo eran los autobuses aquí de la terminal de transporte de Tuxtla Gutiérrez, porque no habían los Sprinter, no habían taxi, era puro camión grande. Yo seña cada letrero, ahí lo iba leyendo, ¿no? Para no perderme. Entonces, pues sí, para mí era impresionante, ¿no? Pues una ciudad, la ciudad del progreso y bueno, y estar en Tuxtla Gutiérrez, pues era impresionante para mí. ¿Y la gente? ¿Qué podría decir de la gente? Porque creo que hay un sentido comunitario, ¿no? En las comunidades, justamente en los pueblos originarios, hay un sentido comunitario de decir, claro, no, tal vez no nos podemos llevar, pero sí nos conocemos, no sé si me estoy a entender. Y aquí, pues, justamente se vive un poco más deprisa. Ajá. Digo, de Tuxtla Gutiérrez. Pues fíjate que de la gente de Tuxtla Gutiérrez, porque como más, no tanto, ¿cómo se llama? O me vinculaba yo con mucha gente, pues no, porque pues yo cuidaba a la niña, la llevaba yo al jardín y de ahí le iba yo a traer al jardín de niños y eso era mi trabajo. Lo que sí me gustaba mucho aquí eran los licuados que están aquí por ¿Los Chapala? Hay aquí cerca del cine Vistarama. Ya ves que, bueno, no sé cómo se llama este cine, que hay un cine, había un cine por acá cerca. Ajá. Y hay una juguería, porque hay un jardín de niños aquí cerca. Ahí, sí, aquí ahí la niña, yo tenía que traer a esa niña a ese jardín de niños. Entonces, o sea, aquí a 2 cuadras. Sí, ahí la traía yo la niña al jardín. Y a veces yo me quedaba con ella esperando. Y echando el jugo. Y echando el jugo, porque me invitaba a jugo la maestra. Y bueno, y algo que aquí me gustaba mucho era ver el árbol de almendros. Uh-huh. Me gustaba mucho su fruto. Me gustaba chuparlo así, ¿no? Uh-huh. Acidito, ese almendro. Ese almendro. Y sí, siempre, como yo de niña lo vi uh-huh. y probé de ese árbol, la verdad que mis respetos para ese árbol, me encanta. Sí. Oiga, María Gloria, a ver, justamente usted menciona algo muy importante, que es el tema de la maestría, ¿no? Uh-huh. Creo que se tiene una idea que, bueno, no solamente superarse, ¿no? Al final de cuentas es un orgullo, siempre he dicho que es un orgullo estudiar, es un privilegio estudiar, ¿no? Y a uno nos cuesta más, a uno nos cuesta menos, pero ¿cómo fue la universidad? O sea, porque ya seguramente fue un reto impresionante, ¿no? Para usted. Bueno, ya estando aquí en la universidad, pues igual, ¿no? Tenía que sostener mis estudios. Y pues yo recuerdo que, bueno, porque estuve un año en servicios educativos para Chiapas también, porque conseguí un contrato por un tiempo, ¿no? Para cubrir un interinato. Pero ya luego presenté mi examen en la UNACH. La primera vez no lo pasé, ya hasta en la segunda vez que fue que pasé. Sí, y bueno, y yo muy contenta, ¿no? Que yo había pasado mi examen, ¿no? En la UNACH, Facultad de Contaduría.
Pero yo dije, ¿y ahora cómo vamos a sostener el estudio? Porque, o sea, aunque es pública, es una escuela pública y no es tan caro, pues la inscripción, digamos, pero sin embargo, pues tus materiales, tu libreta, tu libro de administración, tu libro de contabilidad y todo lo que se requiere, pues sí es un gasto. Sí. Entonces yo pensando, ¿y cómo le hago, no? Para sostener mis estudios. Así que me acerco a una de mis catedráticas que me daba derecho y le digo, maestra, le digo, yo tengo que sostener mis estudios, ¿no tendrá alguna conocida, alguna institución que me pueda contratar por las tardes? Y ella me dice, la maestra Sandra, pues déjame hablar con una amiguita, dice, déjame hablar con una amiguita que es abogada, dice, y para ver si ella te puede contratar. Así que a través de ella, de mi catedrática, yo conseguí un empleo aquí en el Palacio Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la licenciada María Teresa Cáceres. Ella me contrató, así que yo todas las tardes a trabajar ahí, pues ahí los expedientes, ¿no? De la cuestión de las empresas, que se les tenía que notificar sus supervisiones y todo eso, ¿no? Entonces, era en una máquina mecánica, me acuerdo, porque todavía eran las máquinas mecánicas, ahorita ya es más rápido porque es computadora, pero anteriormente eran las máquinas mecánicas y yo lo tenía que escribir, llenar todos los formatos y bien limpio, y eran con 5 copias que se tenía que hacer en ese entonces, cada expediente era con 5 copias, ahí en la máquina, ¿no? Y sin errores. Entonces, la verdad, me fue muy bien y ya tiempo después, ya estaba yo en la universidad. Y luego surge una convocatoria para jóvenes indígenas, a través del Instituto Chiapaneco de Cultura, que en ese tiempo lo presidía el doctor Jacinto Arias. Y entonces saca una convocatoria para beca para estudiantes indígenas. Entonces yo presento mi proyecto y salgo ganadora de ese proyecto. Así que el Instituto Chiapaneco de Cultura, a través del doctor Jacinto Arias, yo fui becada pues prácticamente toda la carrera universitaria. Qué lindo, porque son justamente esos proyectos donde uno sí quisiera entrar, ¿no? O sea, que la verdad es que ayudan muchísimo al tema. Oiga, y preguntarle, ¿no le causó conflicto vivir sola? O sea, estar sola, no sé, dejar toda la familia, a eso me refiero, ¿no? Justo identificar que, bueno, te vas de la gente con la que viste crecer, de su hermana, de su papá, de su mamá, ¿no? Bueno, como todo, ¿no? Al principio es difícil, la nostalgia. Uno lloriquea, pues, porque uno quisiera regresar. Pero uno también tiene que tener esa determinación de que es parte de la superación y que hay que correr el riesgo. Entonces yo corrí ese riesgo y no me arrepiento porque digo, para donde he estado, donde he trabajado, donde he ganado, desde pequeñita que comencé a trabajar, comencé a hacer mis ahorros económicos y bueno, y ser independiente. A mi papá pues no le pedí un peso, o a mi mamá pues no, ya luego mi papá nos pensionó, nos dio pensión a los que éramos menores de edad, pero yo no fui a pedirle a mi mamá ni un peso de esa pensión. Le dije, mamá, úsalo en lo que sea útil, yo no lo necesito, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando, en lo que sea, pero yo estaba trabajando. Entonces, yo creo que esa es la mejor satisfacción, o sea, que sí se siente la nostalgia, y por eso yo nunca dejé de amar a mi comunidad, a mi pueblo, a mi gente, o sea, yo lo amo, lo respeto, mis ancestros. Claro. Entonces, pues ese es así como que el recuerdo, o sea, sí me dolió en su momento, pero luego entendí que era parte de mi superación, y aguanté. Y también aguanté no buscar marido tan rápido, claro, porque ese fue el reto, ¿no? Porque como te decía Andrés, mi papá me marcó en ese sentido de que es que vas a ir a buscar marido. Y pues la verdad que gracias a Dios pude demostrarle a mi padre, que hoy en paz descanse, que no salí a buscar marido, salí verdaderamente a buscar la superación, a cultivarme con las letras. Decía Sor Juana Inés de la Cruz que una mujer letrada pues ayuda mucho de bien, aunque a muchos no les guste, ¿verdad?, que seamos letradas, pero es parte del desarrollo, claro, es parte de la igualdad. Sí, pues María Gloria, ¿qué le parece si hacemos un pequeñísimo corte? Sí, claro. Ya llegamos a los 20 minutos, como verá. Sí, usted, no como le dije, una hora parece mucho, pero la verdad es muy poco para hablar. Pero bueno, muy una cierto. Conversación muy rica aquí con María Gloria, y pues terminamos este primer bloque.
Y regresamos hablando con María Gloria. Nos está contando varias cosas muy interesantes, ¿no? O sea, una vida de lucha, una vida de mucho trabajo, por lo que puedo ver. Pero sí, justamente lo que quería platicar, y bueno, la intención de platicar con usted, primero decir que, bueno, ser la primera presidenta municipal de la historia de Oshchuk es un gran avance, ¿no? Creo que no podemos dejar de lado el tema indígena, o sea, y ni siquiera lo quisiera relacionar tanto el tema indígena, porque a nivel nacional nunca hemos tenido una presidenta, a nivel estatal nunca hemos tenido una gobernadora, entonces estamos viendo que no es una cuestión de pueblos indígenas, es una cuestión nacional, ¿no? Entonces, pero primero yo le preguntaría, cuéntenos un poco cómo, como le decía a usted, lo de Marcela Lagarde y de los Ríos, que comienza a decir las simetrías de género, es decir, cómo un hombre puede tener tal función y una mujer puede tener la misma función, pero evidentemente hay asimetrías, ¿no? O sea, y una de las cosas que sí le preguntaría es, por ejemplo, usted desde joven, ¿cómo consideraba usted que la participación política de los hombres y la participación política de las mujeres? Porque seguramente usted vio, pues sí, un cambio paradigmático, un cambio trascendental sobre la posición de las mujeres. Ejemplo, usted lo menciona, usted vino a estudiar aquí hace algunos años, yo doy clases, siéndole muy honesto, y tengo 2 estudiantes de Oshchuk, justamente, wow. mujeres, ya grandes, o sea, estamos hablando ya con 2 hijas, igual la otra chica con 2 hijas, o sea, y que vienen desde Oshchuk todos los domingos a tener clases acá. Y uno dice, claro, ahí están esos pequeños rayos de luz, pero primero le preguntaría justamente esto, ¿no? O sea, ¿qué diferencias ve usted entre la participación política de los hombres y la participación política de las mujeres en Oshchuk? Bueno, yo pienso que es algo cultural, en primer lugar, y algo también como de los liderazgos, ¿no? De los que tienen el poder. Yo creo que sí bueno, al menos en mi caso, como primera presidenta municipal indígena de Chiapas y también de México, es lo que comentaban, que pues no ha habido mujeres indígenas que lleguen a presidentas, a alcaldesas. En el caso mío, pues gracias a Dios tuve esa oportunidad de dirigir los destinos del municipio en el 2005. Y pues bueno, pues como ahí se respeta el sistema mixto que primero nos eligen por usos y costumbres. Y el segundo proceso nos tenemos que registrar en un partido político ya para la elección constitucional. Entonces, creo que ahí en aquellos tiempos pues no había efectivamente las leyes de paridad, las leyes afirmativas, todavía se estaba comenzando a poner sobre la mesa la senadora, las poquitas diputadas que en ese entonces estaban representando a México, pues eran muy poquitas, ¿no? Entonces, en ese tiempo no había todavía, pero puedo asegurar que a través de los usos y costumbres también podemos llegar a gobernar las mujeres. ¿Y cuáles son las limitaciones? O sea, ¿quiénes nos limitan verdaderamente? Bueno, podríamos decir que los que tienen ciertos liderazgos, pues como en todo pueblo, pues siempre hay líderes, hay dirigentes, hay principales, hay un cuerpo de tradicionales. Pudiera ser que 1 o 2, pues que diga que no quieren que vayan las mujeres. Pero también veo que sí hay apertura también, que digan sí puede ir mujeres. Y aunque somos muy cuestionadas que porque las mujeres, ¿no? Siempre somos más cuestionadas antes de ser candidatas, somos cuestionadas. Uno, porque bueno, pero ¿qué va a decir su marido? ¿Será que lo va a saber hacer? No sabe, solo sabe hacer tortillas, o que solo nos inculcan como labores domésticos. Entonces, bueno, eso es como el primer atorón de las mujeres, ¿no? Pues que están más, saben de la casa nada más. Bueno, ese es el primer plano. Y los partidos políticos hoy en día, bueno, pueden ser que no están capacitadas. Bueno, entonces yo puedo decir que como usos y costumbres, pues también cuando los liderazgos también dicen, sí, hay capacidad de las mujeres.
Entonces ahí es donde pues se abre un camino, que este fue el caso mío, se abrió un camino porque tuve el respaldo, no de todos, sí. Del cuerpo de tradicionales. Una parte me apoyaba, porque el primer filtro que tiene uno que pasar, porque te puede decir la gente, y hoy en día podemos verlo, puede que la gente todo esté contigo, pero si los líderes nacionales, estatales, el que palomea, no está de acuerdo, no pasas. Puede que traigas toda la gente. Entonces yo lo veía también en mi pueblo así, puedes traer toda la gente, pero si donde también se toman las decisiones, que son el cuerpo de ancianos, los principales, los líderes de cada comunidad, porque en cada comunidad hay líderes también. Un representante. Ajá, el representante quien lleva el poder, el bastón de mando en cada comunidad. Y si no tiene uno ese respaldo, puede que tenga uno toda la gente y no se puede y no pasa uno. Entonces, gracias a Dios que tuve el respaldo también de los tradicionales, de las autoridades comunitarias, en ese tiempo en mi municipio pues son 5 oficinas, ¿no? Tradicionales que había ahí, también tuve su respaldo. Entonces la gente me propuso y participé en el plebiscito. Entonces cuando yo participo en el plebiscito, pues tenía el apoyo de la gente realmente quería que yo los representara. ¿Y cómo lo demostraron? Pues levantando su mano por varias veces, porque todos no hablamos en el plebiscito, solo nos presentan y esa mano alzada. Bueno, presentan el bastón de mando. Hasta por 3 veces cada persona, y en ese entonces pues yo era la única mujer que iba como aspirante y gano el plebiscito. Entonces pues yo dije ahí, ¿no? Como lo dijera Salomón, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, concédeme la sabiduría para que yo pueda dirigir a tu pueblo. O sea, Oshuk es un pueblo para mí es un pueblo muy grande. En ese tiempo eran 120 comunidades, 45,000 habitantes, pues para mí era muy grande el municipio, ¿no? Pero pues me encomendé de Dios y pues respeté a los principales, a los tradicionales. Y algo, fíjate que, bueno, por usos y costumbres dicen que se toma mucho trago, mucho posh allá en nuestros pueblos. Pero yo no consumo alcohol, pero yo le hablé muy respetuosamente los tradicionales, los principales, de que yo iba a estar en todos los rezos, en todas las ceremonias religiosas, tradicionales, pero que yo no iba a consumir alcohol, no para que no se sintiera que yo les estuviera faltando el respeto. Y la verdad que ellos lo comprendieron, y la verdad como pues sí saben que no tomo, entonces respetaron. Bueno, pues la presidenta nos está diciendo que no va a tomar alcohol, le respetemos, pero que nos acompañe en nuestras ceremonias. Claro. Entonces yo estaba en sus ceremonias con ellos. Entonces yo pienso también que respetarlos y también ellos nos respetan. Entonces pienso yo que en mi pueblo pues la gente me apoyó, los tradicionales. Entonces yo no veo ninguna limitante cuando hay esa voluntad política. Ahora, en ese tiempo podía yo decir de voluntad política, porque pues los líderes, o sea, era como decir, vamos a apoyar a las mujeres, o vamos a apoyar a la mujer. Pero hoy en día ha cambiado. Ahora hay leyes que garantizan el derecho de las mujeres, que nos ayudan un poco más a ejercer esos derechos políticos, económicos. Claro. Pero vemos que muchas veces las limitantes, pues eso, ¿no? También los líderes políticos que toman las decisiones, muchas veces limitan la participación de las mujeres. Y bueno, y cuando estamos en un cargo, ¿qué pasa? Siempre somos más calificadas, más vistas, que lo hagamos bien y que lo hagamos bien. En el caso mío, pues yo así lo sentí y me comprometí, ¿no? Primero con Dios me comprometí desde el plebiscito, y durante toda mi administración, pues es que me concediera esa sabiduría para poder dirigir los destinos de mi pueblo, porque pues no era fácil, porque pues era trabajar de lunes a domingo, no hay descanso, no hay vacaciones. Entonces no hay horario, porque justamente lo que le iba a preguntar, bueno, lo que le iba yo, perdón que le interrumpa, pero algo que evidentemente en la ciudad no pasaría es que, por ejemplo, si alguien llega a la presidencia municipal a las 11 de la noche, usted lo tiene que atender. Lo tengo que atender.
Exacto. Y bueno, y a veces a las 4 o 5 de la mañana ya estaban en la puerta de mi casa, ¿no? Esperando. Entonces, para que nosotros, bueno, en mi caso, para que tuviéramos un control de las audiencias, para que, pues, porque anteriormente bueno, pues uno va aprendiendo, ¿no? Cómo trabajan los expresidentes, ¿no? Bueno, habían expresidentes y me lo platicaban, ¿no? Y hasta, no, pues que tal presidente nos atendió así, que se escapó mi regalo, porque, bueno, que porque se formaban, pero que a veces les daba ganas de ir al baño, de ir a comprar su agua, y cuando regresaban, pues ya no les respetaban la cola, porque era a forma de formarse para pasar a las audiencias. Entonces nosotros, lo que yo hice fue, bueno, con los secretarios, todos los que me apoyaban, era llevar un registro. Si se llegaba a anotar un día antes, para que pasara en audiencia el día siguiente, pues si le había tocado el 1, pues el 1 pasaba. Y así había un orden, 1, 2, y podían ir a comprar su refresco, podían estar sentados, no tenían por qué hacer colas, sino era una lista de audiencias. Yo le pregunto algo que en lo personal creo que sí es algo más que simbólico, histórico. Histórico, sí. En el aspecto de que el bastón de mando, o sea, no se comprendería mucho el bastón de mando en el norte, ni siquiera en Tuxtla, creo. Pero el bastón de mando representa más que solamente el poder, ¿no? Representa una carga significativa para aquellos representantes de barrio que están movilizando a la gente, que coordina, porque es una responsabilidad, como me lo han dicho, ¿no? Es una responsabilidad que el pueblo te confiere, ¿no? Yo le preguntaría a usted, cuando recibe el bastón de mando para ser presidenta constitucional, ¿qué piensa? Bueno, porque antes de tomar como alcaldesa o alcaldes, porque son los que podemos portar el bastón de mando de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres como pueblos originarios, de ese bastón es un bastón que va trascendiendo de generación en generaciones, desde que pues Oshuk es municipio libre, y mucho antes también de ser municipio, porque anteriormente pues eran las autoridades tradicionales quienes portaban ese bastón de mando, hasta el día de hoy portan ese bastón de mando. Entonces, a la primera autoridad, en este caso que es autoridad constitucional, en este caso como alcaldesa, a mí me dieron el bastón de mando, pero no así nada más me lo entregaron, no, primero se hace una oración, se reposa por varios días ese bastón de mando, ya el día que se hace la toma de posesión, que es el 31 de diciembre, en la noche, para amanecer 1 de enero, entonces ya me entregan mi bastón de mando. Entonces, bueno, hubo ahí con los tradicionales, ¿y a quién le vamos a entregar el bastón de mando? A su hijo, ¿no? Pues que su hijito está muy chiquito. Bueno, acordaron entre ellos, discutieron un momento, lo platicaron y acordaron que el bastón de mando lo debe de recibir la presidenta, porque ella es nuestra autoridad y ella se lo vamos a entregar. Yo creo que ese consenso de acuerdo de los principales para entregarme a mí el bastón de mando, pues también me llena de orgullo, porque no me pidieron, trae a tu esposo para que reciba el bastón de mano, o trae a tu hijo o a un hermano para que reciba tu bastón. No, tú lo vas a recibir. Entonces eso también me comprometió más, y mi determinación también de hacer las cosas bien. Entonces eso me comprometió muchísimo, ese bastón de mando, el cual pues se porta pues los 3 años de gobierno, y que ese bastón debe permanecer parado mientras está uno en el cargo, y ya cuando uno deja el cargo, el bastón ya no puede estar parado, tiene que estar acostado el bastón de mando. Ahorita mi bastón de mando está acostado, en posición horizontal. Excelente, María Gloria. Oiga, le pregunto una cosa, ¿y qué se sintió terminar este primer periodo que usted tuvo, justo, más allá de preguntarle algo tan estridente, ¿por qué la política? O sea, ¿por qué se vio en la política usted? Ok, bueno, yo antes de involucrarme en la política, desde la universidad yo comencé a hacer labores comunitarios a través de extensión universitaria. Ya ves que se manejaban algunos proyectos productivos, entonces yo me fui a mi comunidad
a probar con flores, con otros cultivos, ¿no? Para variar un poco los cultivos. Entonces, desde ahí con la extensión universitaria, en aquel tiempo estaba el doctor Ángel René Estrada Arévalo, nosotros fuimos a la comunidad a llevar proyectos, ¿no? Para los jóvenes, para las mujeres. Entonces, para mí fue como la labor social. Más que pensando en la política, yo comencé haciendo labor de campo, labor social, apoyo humanitario. Así comencé yo la política y ya luego pues me fui adentrando, ¿no? Y pues bueno, y es que antes yo de ser alcaldesa fui funcionaria, claro. Siendo muy joven, egresada de la universidad, pues bueno, en ese tiempo el gobernador del estado me nombró como secretaria de Pueblos Indios, como titular de la Secretaría de Pueblos Indios, allá en San Cristóbal de las Casas, porque esa secretaría está en San Cristóbal. Cuando en el 94 en el movimiento zapatista era subsecretaría, era una subsay. Después, ya en el 97 ya cambia de nombre, sube de rango la Secretaría de Pueblos Indios. Ahora es Secretaría para Atención a Pueblos Indígenas. Entonces es ahí cuando yo llego a ser titular de esa secretaría antes de ser alcaldesa. Entonces ahí, siendo secretaria de Pueblos Indígenas, pues pude darme cuenta en todos los municipios, pues las carencias que hay de agua, de vivienda, de electrificación. O sea, también pude darme cuenta, pues que había muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, bueno. Y ya después ya del 98, 99, ya en el 2005 ya tengo yo la oportunidad de contender para la presidencia municipal, el cual me llena de orgullo, porque para mí haber sido alcaldesa, estar en un puesto de poder muy importante, porque son 3 órdenes de gobierno, pero el más difícil de esos 3 poderes, de ese tercer poder, pues es los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es donde está uno totalmente 100% cerca con la gente, donde tienes que dar la solución, donde tienes que escucharlos y donde tienes que dar la solución en ese momento. Claro. O cómo atender las demandas, porque pues, no hay una solución fácil para todas las demandas, pero hay una gran ventaja, que uno como alcaldesa, uno maneja el presupuesto, pues cada mes, pues la Secretaría de Hacienda Federal, a través de la Secretaría de la Hacienda Estatal, pues nos va llegando nuestros recursos federales, claro, y nuestros recursos estatales. Entonces, uno puede decidir sobre ese presupuesto. No es porque el dinero lo tenga uno en la mano, claro, ¿no? Pero sí, pues ahora sí que financieramente puede uno decir, bueno, ¿cuánto tengo de recurso? ¿Cuánto hago este estudio? Primero hago un estudio y veo cuánto me sale el proyecto, si es factible, no es factible, porque también no es hacer el proyecto y que se haga, ¿no? Es también ver su impacto social, es ver si beneficia a la población. Entonces, todas esas cuestiones, pues se tiene que ver. Entonces, para mí fue muy importante estar en un cargo de ese tipo de poder. ¿Por qué? Porque uno toma las decisiones, uno puede dar las soluciones necesarias. Entonces, algo que en mi gobierno municipal, durante mi gobierno municipal, algo que prioricé era lo del agua. Porque tú bien sabes, Oshuk, pues siempre se hablaba de Oshuk, ahora se habla de Oshuk, pero de otros temas. Pero anteriormente, Oshuk se hablaba de la enfermedad endémica que era el tracoma, que solo afectaba a unos cuantos municipios, que era Oshuk, San Juan Cancún, Huixtán, Tenejapa. ¿Por qué? Pues solo a esos afectaba por la falta de agua. ¿Qué es el tracoma? Es una infección que da a los ojos y que pues lo va disminuyendo hasta lastimarlos y que la gente quede ciega. Y quedaba ciega por esa enfermedad que se llama tracoma, pero era por la falta de agua, porque uno no se puede lavar las manos, no se puede uno lavar la cara, sobre todo para la higiene, no había agua. Claro. Entonces, en mi administración, lo primero que puse en la mesa fue el tema del agua. Entonces, y gracias a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en ese entonces, tocamos puertas, y la comisionada nacional de ese entonces, la titular, nos apoyó para que se llevara el proyecto
Ella primero mandó a hacer los estudios y luego nos aprobó el proyecto con recursos. No el recurso del municipio, fue con el recurso de la federación a través de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, se pudo hacer el gran proyecto para Oshuk y hoy en día hay agua. Y pues bueno, por ende, por lógica, disminuyó el tracoma. Claro. Entonces, pues eso es algo que vimos que era importante. Y durante mi administración también, pues hicimos algunos cambios, ¿no? La electrificación, porque pues la verdad tener la electrificación pareciera que es muy fácil, claro, pero no es fácil, porque en ese tiempo, periodo tras periodo, normalmente la gente le daban un panel solar, pero un panel solar, ¿cuánto te dura? Te dura 2 años, y para 12 ya está parpadeando, sí. Ya tercer año ya no hay, y en el siguiente periodo con otro presidente, otra vez panel solar, y era el cuento de nunca acabar con los paneles solares. Claro que era un negocio para los proveedores, ¿verdad? Pero no para nosotros como alcaldes, ¿no? Entonces, como alcaldesa yo dije, bueno, vamos a meter electrificación. Comenzamos a pagar los estudios para que se hicieran estudios en varias comunidades. Y gracias a Dios, a través de la CDI, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, podemos lograr varias electrificaciones, varios caminos. Y la verdad, pues me llena de orgullo, porque tener luz en la casa es muy importante. Claro. Tener camino para sacar nuestros enfermos, para meter nuestros materiales es muy importante. Porque yo recuerdo a mi madre cuando hicimos mi casa allá en la comunidad que es de block, pues teníamos que cargar el material desde la plaza, que así se le conoce, la Plaza Yochip, que es un centro de comercio de los 3 municipios. Cuando no había carretera todavía, pues teníamos que cargar los materiales, y mi mamá como sufrió cargando materiales, y créeme, teniendo carretera nos ayuda muchísimo, porque pues aunque no esté en mera carretera nuestra casa, pues ya nos cuesta menos claro, transportar nuestros materiales. Entonces, lo que son esas obras de impacto para mí, fueron cosas que pues en su momento atendimos hasta donde el presupuesto también nos lo permitía. Claro, María Gloria, ¿le parece si hacemos un segundo corte? Sí, claro. Me parece muy bien lo que estamos hablando. Ahorita vamos a entrar justo a un tema muy importante, pero si quiere hacemos un pequeño break para tomar un poquito de aire. Y regresamos en esta tercer y último bloque hablando con María Gloria. Nos echamos media hora platicando antes de entrar, sí, pero porque estábamos justamente calentando en un tema que no puede pasar desapercibido, y como le estaba explicando a María Gloria, yo en ese momento ni sabía que iba a ser reportero, la verdad. Pero un momento trascendental para Oshuk y para Chiapas fue justamente lo que pasa en 2015, ¿no? Evidentemente hay cuestiones violentas, quema de castas, muchísimas cosas en Oshuk, y va a decir la gente, bueno, ¿y qué tiene que ver la María Gloria aquí? Pues ella era la presidenta municipal en ese momento. Entonces, pero justo lo que usted dice, son 10 años de diferencia, ¿no? O sea, ¿usted cómo volvió a encontrar el municipio? Bueno, pues bueno, como fui primera vez alcaldesa en el 2005 al 2007, y pues bueno, y años después, en el 2015, pues vuelvo a contender, y bueno, y pues la verdad tuve el apoyo de la gente, volví a ganar con muy buen margen en el resultado de elección, pero pienso yo que se generó un pequeño conflicto que no se resolvió a tiempo, hubo unas diferencias políticas con otras personas en su momento, y que no fue atendido a tiempo como ayuntamiento y con las instancias que en ese momento se involucraron a atender el caso Oshuk. Entonces pienso yo que no se atendió ¿cómo se le puede decir? No se atendió, claro, en su tiempo, en forma, y bueno, y eso fue que hizo que creciera el problema y se generara violencias con saldos, con resultado pues muy negativo para el Estado, para el municipio y también la población, porque la población también pierde la población. ¿Por qué? ¿Por qué pierde la población? Pues porque no hay gobernabilidad, no hay no hay apoyos, hay incertidumbre, no hubo los proyectos que se tenía que hacer. Entonces,
en ese entonces, cuando fue, bueno, efectivamente en el 2015, pues fue un histórico también para Chiapas, porque en ese tiempo se aprobaron también las leyes de igualdad, de paridad, donde tenía que ir mujeres alcaldesas, diputadas, bueno, pero también se da una situación de violencia, ¿no? En el caso de Oshuk y en el caso de Chenaló. En el caso de Oshuk, en el caso mío, es que el problema que surge en el municipio, el tema que surge, no se atendió a tiempo, se complicó y se complicó más, hasta que finalmente, pues, concluyó en quema de casas, concluyó con mi destitución. Sin embargo, pues yo había ganado a la elección, o sea, si había inconformidad se hubiera hecho desde mi candidatura, porque la candidatura no es un proceso de un día para otro, se lleva a cabo varios procesos a través del sistema mixto, que primero fui elegida por uso y costumbre, luego por la elección constitucional, ganó las elecciones, bueno, pero como el problema no era una cuestión de partidos, la elección no era una cuestión de usos y costumbres, no, fue un pequeño conflicto que se dio y que no se atendió a tiempo y creció. Entonces, y terminó pues con mi renuncia. Sin embargo, bueno, pues también en ese entonces en ese tiempo se estaba inaugurando la Defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue la puerta que nosotras tocamos para que nos escucharan, para plantear cómo había surgido el conflicto allá en el municipio y que habíamos ganado la elección y que por esta situación de falta de resoluciones y falta de capacidad de diálogo y concertación no se había podido llegar a acuerdos con un grupo inconforme, no se había podido encontrar la solución en su momento, pero pues habíamos pasado ya por un proceso de elección. Entonces nuestro caso fue tomado allá en el tribunal y ya en la sentencia salgo donde me restituyen mis derechos políticos y vuelvo a ser alcaldesa. Pero yo ya no regreso a Oshuk, claro, porque pues había pues esa incertidumbre que pudiera generarse más violencia o alguna situación. Bueno, entonces con tal también de no provocar, entonces el tribunal dijo muy claro que podía yo rentar oficinas independiente al municipio para que yo pudiera atender las demandas del municipio. Entonces así lo hice en el 2017, cuando ya me restituyen mis derechos políticos y ya comienzo a trabajar, pero ya trabajo desde San Cristóbal de las Casas y seguí atendiendo pues las demandas de vivienda, de electrificación, de carretera, pero ya solo ese año, porque al siguiente año el grupo inconforme pues siguió gestionando, justificando que era por cuestión de partidos políticos que había el conflicto. Entonces aprueba el Congreso y el IEPC de que se haga por sistema normativo. Entonces, y hasta el día de hoy, pues están con ese sistema normativo, aunque el sistema mixto era bueno. Digo, en mi opinión, como exalcaldesa, el sistema mixto, donde respetas usos y costumbres y donde también te registras por partido político, también es bueno porque es respetar la voluntad de la ciudadanía, porque así cualquier aspirante se puede registrar, como puede sacar un buen voto, como también puede sacar bajo voto. Entonces yo creo que es una manera también de ejercer la democracia, donde participen todos, donde no se limite a nadie. Yo creo que el sistema mixto, porque respetaba los usos y costumbres y también respetaba el sistema de partidos políticos. Claro. Entonces, en este caso, cuando yo contiendo por el Partido Verde Ecologista de México y gano ahí las elecciones. Entonces yo pienso que podemos participar las mujeres, y bueno, y en ese entonces hubo más mujeres también en ese proceso. ¿Por qué? Porque ya era la ley, respetando la ley de paridad. Entonces, creo que Oshuk dio el ejemplo de que las mujeres podíamos pues participar en la política, y en el caso mío pues ya era por segunda ocasión que competía yo para la alcaldía. Yo le pregunto a usted,
siéndole, o sea, ya hablando al tiempo, ya fueron 8 años de lo que pasó en Oshchuk, ¿no? ¿Sí? Parecen pocos, pero son bastantes, ya camina el tiempo, ¿no? El tiempo inevitable. Sí. ¿Usted cree que cometió algún error en ese momento? O sea, ¿sí regresa usted en su momento ya ahora de un poquito más de calma, de reflexión y decir, creo que pudo haber cambiado? Digo, de forma personal, creo que pude haber cambiado esto. Bueno, pues yo dije, porque luego pensé, ay no, o sea, ya cuando ya estaba el problema, cuando yo ya había renunciado, yo dije, ay, pues mejor ni hubiera yo competido, no me he vuelto yo a inscribir, ¿no? Pero el problema no fue eso, de que me haya yo inscrito, que haya yo participado, que haya yo ganado las elecciones, no. Yo más bien creo humanamente que son cuestiones como de, ¿cómo se le puede decir? Como de rivalidad política. Yo creo que eso fue, no es porque la costumbre, no es porque los partidos, no. Yo pienso más que fue una rivalidad política que no se atendió en tiempo y forma. Entonces, pero trajo consecuencias muy graves, como las expulsiones, como la quema de casas, la migración, o sea, forzada, quema de casas, muchos daños, y pienso yo que eso no está bien, quemarle la casa a las personas, pues no está bien, porque hacer una casa, pues no es fácil. Y bueno, con todo respeto, la casa no la da el gobierno, la casa es el esfuerzo de cada familia, y como que dañar ese patrimonio no está correcto. Entonces, creo que sí hay maneras también de cómo expresar nuestras inconformidades, claro. Pero yo creo que expresar una inconformidad quemando casas, yo creo que esa no es la solución. Entonces, pues eso es así como mi sentir en ese momento, y el día de hoy puedo reflexionarlo así, que esa no es la solución. Yo creo que todo conflicto debe de atenderse en tiempo, se debe de dialogar, se debe de concertar, pero muchas veces como que ya no quieren hacer las concertaciones, ya se van más por el dinero, y eso pues limita las negociaciones. Entonces ya no se ve los intereses realmente de la gente, de las personas. Claro, yo le preguntaría también, pasa este conflicto de 2015-2017, como bien lo dice usted, es destituida, la restituyen, justamente por medio de una sentencia, eso es muy importante. Sí, a través de una sentencia. Yo sí le preguntaría al respecto, vimos y nos dimos cuenta, por lo que está pasando ahorita en Oshchuk, que ha pasado, de este sistema de partidos a un sistema normativo interno, pero actualmente sí está viviendo un tema muy complicado Oshchuk. Y yo sí lo quisiera reflexionar desde su experiencia, porque ¿quién más que una expresidenta, doble expresidenta del municipio para entenderlo? ¿Qué pasa con el poder en Oshchuk? O sea, ¿qué es lo que los mueve? Porque, en mi generación Oshchuk fue conocida por los bloqueos. Cuando quiera había bloqueo, ¿no? O sea, lo que sea bloqueaban. Pero cambia el sistema de partidos. Ahora hay como un cierto, tal vez suene un poco apresurado decir, ¿cuáles son los resultados del sistema normativo interno? Evidentemente falta como un proceso de acoplamiento, a ver cómo se va, pero pareciera que no va por ahí tampoco, ¿no? O sea, pareciera que no es ni el sistema normativo interno, ni el sistema de partidos, es la gente. ¿Usted qué considera que pasa con el tema del poder en Oshchuk? Bueno, pues como efectivamente el conflicto como que agarró muchas vertientes, y no he encontrado como el punto central de la solución. Pero creo que independientemente de todas las diferencias, pues yo ya muy ajena, independiente de todo lo que pasa en Oshchuk, desde que pues yo renuncié mi cargo, pues yo me retiré del municipio. De hecho, yo no radico en el municipio, yo radico ya fuera del municipio, pero lo que yo pudiera opinar como expresidenta municipal, que aunque este conflicto ya haya agarrado varios vertientes, yo pienso que hay un punto en común que, pues independientemente que se regrese, o se siga respetando por el sistema normativo, que también es bueno, sí, o se regresa al sistema mixto, que también es bueno. Yo creo que lo más importante es, como seres humanos,
no solo para Oshuk, porque lo pasa en otros municipios, es las diferencias. Yo creo que tenemos que entender que como seres humanos todos podemos tener diferencias, podemos no estar de acuerdo con todas las personas que participan en la política, y por eso está en nuestras leyes que tenemos que ejercer nuestra ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Pues respetando los derechos políticos de hombres y mujeres. ¿Y cómo es eso? A través del voto. Entonces yo pienso que independientemente que sea por usos y costumbres, por sistema normativo, se tiene que llevar urnas en cada comunidad, en cada localidad, para que la gente realmente ejerza la democracia, se le tome en cuenta, porque no basta, como yo te decía, en el sistema mixto era usos y costumbres, que era mano alzada. De ahí nos teníamos que ir al otro sistema, que era sistema constitucional, a través de partidos políticos, donde la gente salía a votar con su INE. Entonces eran dos sistemas. El sistema de uso y costumbre y el sistema de partidos políticos. Ahorita solo están con el sistema normativo, que es mano alzada, pero eso también no nos garantiza la democracia, no nos garantiza un 100% de participación de los hombres y de las mujeres. ¿Queremos democracia? Bueno, pues aunque sea sistema normativo, tiene que instalarse casillas en cada localidad. Y pues bueno, y el voto es secreto. Quien ganó, ganó. Eso es lo que tenemos que aprender a respetar. ¿Cuándo no se respeta? ¿O por qué se genera el conflicto? Porque ganó, porque no me cae bien. Y le genero problema, le genero violencia. No, yo creo que ese no es el camino. El que ganó, ganó. Lo quiso por la ciudadanía, aunque sea por un voto, pero ya ganó. Entonces, pienso yo que tenemos que impulsar esa ciudadanía, que la gente vote, no solo a mano alzada, sí, para nominar los candidatos, pues sí, que se siga por mano alzada, para las nominaciones, pero ya para las votaciones, que se tienen que hacer en urnas, para que así con toda seguridad la gente salga a votar, salga a dar su compromiso con el que desea que llegue a gobernar. Pero si no, entonces eso no es democracia. Entonces, y tenemos que respetar quien gane. Porque bueno, si participan varios, pues claro, todos tienen sus simpatizantes, pero también es normal que, bueno, que no estemos de acuerdo con el que ganó, pero también tenemos que respetar, porque si ganó, pues ganó. Hay que respetar ese resultado. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer se tiene que hacer la tarea de la gobernabilidad. Para que un alcalde trabaje, pues también tiene que haber gobernabilidad. Para que uno elige a las autoridades, es para que gobiernen, para que den los apoyos, para que atienda a la ciudadanía. Pero si hay problema, ni gobiernan, ni hay apoyos. Claro. Yo cerraría esta bonita entrevista y en lo personal... una autorrealización, creo, porque nunca pensé entrevistarla, pero creo que cerraría justo con lo que usted me dice, ¿no? El tema de la espiritualidad, ¿no? Que Oshuk ha cambiado esa cara por lo que usted me dice, ¿no? Ha terminado un tema de que el Consejo de Principales, que es este consejo justamente de personas que se les considera sabias o se les considera con mucha sapiencia, pues ya no existe. Este tema de la ritualidad con la Madre Tierra tampoco está, ¿no? ¿Usted qué me podría decir al respecto? ¿Por qué se ha dejado tanto de lado la espiritualidad y se ha vuelto un poco más mundano, por decirlo así? No sé, no sé, ¿usted qué me podría decir? Bueno, yo creo que como seres humanos, pues tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos las cosas buenas, también tenemos las cosas malas. Pero es ya de uno qué queremos desarrollar, qué potencialidad queremos desarrollar. Y yo pienso que el ser servidor público, el ser funcionario, el estar en la política, no podemos pensar solo en la maldad, sino tenemos que pensar también en la bondad, como una vocación de servicio, de hacer el bien, porque se supone que en la política debe ser compromiso
compromiso de trabajo, porque uno está representando a la gente, está representando a la ciudadanía, y a ello nos debemos. Tenemos que tratar de cumplir a un 80, un 90% ese deber con la sociedad. Pero, ¿por qué se genera el conflicto? ¿Por qué se pierde? Pues bueno, yo creo que porque se alejan de Dios, nos alejamos de Dios. Yo pienso también, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que podamos dirigir los destinos de nuestros pueblos. Porque si nos alejamos, porque si no sabemos manejar el dinero, porque yo creo que lo que hace cambiar a las personas, con todo respeto, lo que hace cambiar a las personas es el dinero. Pero no vamos a poner por encima el dinero, se tiene que poner por encima el valor del ser humano. Y si ponemos por encima el valor del ser humano, el dinero se administra, se tiene que administrar y tiene que rendir. Y se pueden rendir esas cuentas bien a Dios, al pueblo, a quien sea, pero bien administrado. Pero si miran el dinero y no ven lo social, no ven el servicio, ahí creo es donde se compone, porque muchas veces nos alejamos de Dios. Y para terminar, María Gloria, expresidenta, cuéntenos un poco, ¿usted está tranquila en estos momentos? A 8 años del 2015, a 18 años desde su primera... justamente creo que es muy importante decir que estamos en tiempos que siempre decimos que estamos en crisis, ¿no? Esa es una palabra ya muy desgastada, pero usted está en calma, respira tranquila, ve tranquila lo que pasó, porque seguramente en ese momento pasan tan rápido las cosas que ni nos fijamos, y ya ahorita tal vez a 8 años sí lo mire usted más tranquila. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, pero sí en su momento, cuando yo migré, la migración forzada, porque me expulsaron pues del municipio, ¿no? Porque me quemaron mi casa, y no solo a mí, sino a mucha gente que nada tenía que ver, ¿no? Eso me dolió definitivamente. Pero también me dolió mucho esa migración forzada. Es como cuando salí a mi comunidad, ¿no? Ay, y ya quería regresar porque pues estaba yo lejos de mi comunidad, ¿no? Y cuando salgo por migración forzada, pues igual, también lo sentí, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo tenía que salir de esa manera. ¿Qué hice mal? O sea, ¿por qué? O sea, yo también me hice esos cuestionamientos, pero bueno, me puse en manos de Dios. Porque efectivamente, si por algo pasan las cosas, sí está bien, yo respeto. Por eso, en su momento cuando las autoridades me llamaron, bueno, pues tú ya no vas a regresar a Uxchuc, y para que no se vuelva más conflicto, bueno, yo hice caso, yo no regresé al municipio, aunque me dolió haber dejado mi municipio, porque pues yo respeto mucho a la gente, estimo mucho a la gente, y deseo siempre que le vaya bien. Yo le deseo que le vaya bien a mi pueblo. Que este conflicto, el cual tomó varios vertientes, bueno, que en su momento pues tome su causa normal, que regrese la paz, que regrese el desarrollo en el pueblo. Eso le pido mucho a Dios también. ¿Por qué? Porque creo que en la vida social hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Y yo creo que está pasando por un momento difícil, pero bueno, yo deseo de lo mejor que pronto se resuelva y se encuentre ese engranaje que lleve la paz, la tranquilidad y el desarrollo en mi municipio. Entonces, aunque yo ya no estoy allá, pero pues yo quiero que les vaya muy bien al municipio, porque es un municipio grande, con espiritualidad, pero hay que volver a juntar esas energías positivas. Se tiene que encontrar. Entonces, pero bueno, es cuestión también de tiempo y de paciencia. Yo espero que pronto se encuentre esa paz que requiere nuestro pueblo. Excelente, María Gloria. Pues, ¿qué crees? Ya terminamos. Le dije que 1 hora y nos echamos como 2 ahí platicando entre algunas cosas, pero sí le agradecería infinitamente. Sé que usted concede pocas entrevistas, eso sí lo sé, o sea, sé que para usted es complicado volver a este tema de lo público porque
pues bueno, después de lo que pasó, seguramente usted lo ha considerado muchísimas veces. Le agradezco por la accesibilidad. Y bueno, nos toca aprender, y digo, a todos y todas de lo que pasa. Y nosotros, como dices, ya nos juzgará la historia quiénes, cómo y cuándo nos van a juzgar. Pero bueno, le agradezco infinitamente. No, gracias a ti, Andrés. Porque sé que viene desde lejos por también. Por esta gran plática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, terminamos este capítulo de Inventario. No sin antes agradecerle a Paula que nos operó el día de hoy. Gracias por Paula. Su paciencia. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo. No sin antes recordarles que este capítulo se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Y ahí nos pueden escuchar en Inventario de Chiapas Paralelo. Hasta la siguiente conversación.